Bendiciones, Dios os bendiga, Dios os guarde. Es un gozo poder saludaros desde nuestro canal de YouTube. Os damos nuestros saludos y nuestros abrazos desde Salamanca, todos los hermanos que nos ven pues desde nuestro canal, que queríamos mandaros un abrazo especial porque, bueno, estuvimos unos días ahí sin subir vídeos, estuvimos viendo a la familia y eso, pero bueno, aquí estamos para la gloria y honra del Señor. Dios os bendiga y deseamos que esta palabra os sea de mucha bendición. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias el libro, perdón, en el libro de Lucas, en el versículo 11. Vamos a leer del capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 14 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, por tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y este es el versículo clave que vamos a estar compartiendo en este día. El versículo clave es el 23 de Lucas 14, o sea, el versículo 23. Dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Lo voy a volver a leer. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Bien, este versículo que se refiere a Jesús es que si hay en el mundo espiritual no es como el mundo natural. En el mundo espiritual o estás con Dios o estás contra Dios, o estás con Jesús o estás contra Jesús. Este versículo lo repite también, vamos a leer en Marcos 12, vamos a leerlo porque Jesús lo dijo varias veces, lo repitió 3 veces para que nosotros sepamos la importancia de cuál es nuestra posición. En el capítulo 12, en el versículo 30, dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y en Marcos 9, vemos, en Marcos 9, en el versículo 38, dice así, Marcos 9, versículo 39, perdón, no sé si tengo bien la cita bíblica. Es que yo tengo aquí versículo, eso es, sí, está bien. Es Marcos 9, 38, 39 y 40, pero yo voy a leer desde el 39. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero bueno, yo me voy a centrar, está claro que el Señor aquí lo que nos quiere hablar y que nosotros nos quede revelado
es que o estás con Dios o estás contra Dios. ¿Por qué? Porque, como bien decía en Marcos, si está echando fuera demonios en mi nombre, no podrá hablar mal de mí. Si está con nosotros, no está contra nosotros. Jesús dijo bien claro que el que está, o sea, en el versículo 23 de Lucas dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Lo repitió en 3 ocasiones y vamos a ver por qué. Porque hay un seguimiento. Primero hay una salvación en Cristo Jesús. Primero recibimos la verdad, que esta verdad nos hace libre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si tú eres la primera vez que ves este canal y es la primera vez que coges este vídeo, quiero decirte que hay muchas filosofías, hay muchas religiones, hay muchas cosas habladas y escritas, pero solo hay una, la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y si el Hijo del Hombre os libertara, seréis verdaderamente libres. Por eso hay una salvación y hay un camino. Entonces, vamos a ver que primeramente, yo tengo aquí 3 partes para componer esta palabra. Primeramente, tenemos que saber que necesitamos la salvación, necesitamos caminar por un camino de salvación. Jesucristo es el camino. Necesitamos andar por ese camino. Una vez que tú recibes la salvación en tu corazón, es necesario seguirle y caminar por el camino de Dios, para acabar bien nuestra carrera, para que nosotros podamos alcanzar esa salvación eterna, porque nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Es necesario estar con Jesús, porque el que no está con Jesús está contra Jesús. Porque hay gente que dice, no, yo tengo a Jesús en mi corazón, pero sigue caminando con su vieja vida, sigue andando en sus viejos caminos, caminos que no le llevan a una salvación, caminos que no están escritos en el Evangelio. Por eso es necesario que caminemos con Jesús, porque dice, el que no es conmigo está contra mí. Necesitamos estar en Jesús, conocer a Jesús, vivir para Jesús. Por eso dice que nadie va al Padre si no es por mí. Eso dijo en Juan 14:6. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso necesitamos, número uno, tener esa salvación. Tener esa salvación, y una vez que se recibe la salvación, se necesita caminar en esa salvación, estar con Jesús, porque mucha gente ha recibido a Cristo en su corazón, pero no está con Jesús. Se necesita, dice, el que no está conmigo está contra mí. ¿Cómo es? Segunda parte, la segunda parte es primera la salvación y la segunda es caminar y conocer a Jesús. Por eso, tenemos que entender que para caminar con Jesús es necesario leer su palabra, necesario orar, necesario asistir pues a una iglesia, tener una fuente de palabra como es este canal, una fuente donde recibes la palabra, porque por las situaciones que estamos viviendo mundialmente de pandemia, muchas iglesias están cerradas. Gracias a Dios se están volviendo a abrir más iglesias. Y Dios mediante, pues todo se irá poco a poco, pero la palabra de Dios nunca cae tras vacía, la palabra de Dios nunca se queda sin, es siempre eterna, siempre, Dios está siempre mandando su palabra. Entonces necesitamos tener un canal, ya sea de YouTube o un canal donde tú recibas la palabra de Dios y que te alimentes de esa palabra para poderla entender. Necesitamos orar y leer su palabra. Hay mucha gente que conoce a Dios de oídas, pero nunca han abierto una Biblia para mirar a ver lo que está escrito, lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Por eso es necesario más que nunca, ahora en estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos finales, son tiempos que es una prioridad absoluta. La gente se está vacunando, está muy interesada en las vacunas, muy interesada. Eso es una cosa, bueno, pues necesaria y bueno, una cosa que
que ahí está bueno, para proteger, entre comillas, porque desde luego yo pienso que Jesucristo es nuestra sanidad y nuestra salvación. Hay unas vacunas que han sido hechas, han sido hechas de manera muy rápida y no sabemos todavía la efectividad de ella. Pero bueno, ahí está, la gente se está vacunando, la gente está haciendo colas para vacunarse. Pero la vacuna más importante que una persona puede tener, la decisión más importante y a donde tiene que correr más que todas las cosas, es buscar a Jesús, es buscar esa salvación, es buscar ese camino. Lo demás, dice, buscad el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Lo más importante es buscar a Jesús, la salvación y estar con Él. Y como dice la palabra, el que no está conmigo está contra mí. ¿Por qué? Porque es necesario estar con Jesús. Hay mucha gente que dice yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, pero nunca te llama, nunca se preocupa por ti, nunca te escribe, nunca te llama, nunca habla contigo. Eso no es amor, porque el verdadero amor es el estar con esa persona. Y en este caso, cuando nosotros recibimos la salvación, recibimos a un Salvador que nos ha rescatado de la muerte, que nos ha rescatado de la condenación, porque hay una salvación y hay una condenación, hay una salvación y una perdición. Jesucristo es la salvación. Jesús es la salvación. ¿De qué la salvación? De una perdición. Hay gente que se piensa que no hay infierno, que el infierno es un cuento de viejas, como se dice, pero no son cuentos real, porque la Biblia es real. La Biblia y Jesús fue el que más habló del infierno, de la perdición. La gente tiene miedo de enfermarse, de contraer el coronavirus, de contraer cualquier enfermedad, pero déjame decirte que lo más peligroso no es enfermarse. Enfermarse puede enfermar cualquier persona, pero es que si te llega la hora de la muerte, ¿a dónde va tu alma? ¿Tu alma va al cielo o va al infierno? Por eso Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido. Él vino a salvar tu alma, Él vino a salvar tu vida. Pero una vez que tienes esa salvación, que recibes al Señor Jesús como tu Salvador, hay que caminar en ese camino y estar con Él. Dice, si no está conmigo, está contra mí. ¿Por qué? Porque el mundo va contracorriente. El mundo va a un camino de perdición, porque estrecha y angosta es el camino que lleva, la puerta que lleva a la salvación, pero ancho y espacioso es el camino que va a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Por eso nosotros tenemos que escapar de esa condenación, tenemos que escapar de ese rumbo, y ese rumbo se escapa conociendo a Cristo, estando con Cristo, en oración, en su palabra. Por eso dice que hay el camino es estrecho y angosto y hay que caminar. Por eso hay un esfuerzo que hacer. Hay un esfuerzo, hay una búsqueda. No solo es de, bueno, yo ya he recibido a Jesús, ya lo tengo todo. No acaba ahí el camino del cristiano. El camino del cristiano es un camino de búsqueda, un camino de esfuerzo, un camino es estrecho. Cuesta entrar la vieja vida, cuesta entrar, dejar las antiguas formas, las malas palabras, las malas costumbres. Cuesta, ¿verdad que sí? Porque es estrecho, pero es un camino que nos lleva a la salvación, a la seguridad, a la bendición. Es necesario la búsqueda, porque hay gente que no busca. O sea, si le predican. Si no le predican, ellos no cogen la Biblia en su casa. Y es necesario, porque hoy estamos viviendo una pandemia. Mañana podemos estar viviendo a lo mejor un terremoto, cualquier otra pandemia, cualquier otra restricción. ¿Y qué vas a hacer de tu alma? Necesitamos atesorar. Yo siempre digo, y todas mis prédicas digo, que es necesario prepararse, que es un año de preparación. El año pasado dijimos que había que prepararse, porque tu lámpara tiene que estar llena.
No es a última hora cuando ya estoy en la cama de un hospital que voy a buscar a Dios. Es ahora cuando estás bien, cuando tienes ojos para ver, tienes boca para hablar, tienes manos para coger una Biblia, tienes manos para poder caminar en el camino de Dios. No esperes a estar en un hospital, no esperes a que el familiar esté enfermo y que digas, ay, mi padre está enfermo, mi madre está enferma, mi hijo está enfermo. No esperes a eso. Busca antes a Dios, busca antes, estate con Dios. Segundo, el que no está contra mí, dice, el que no es conmigo está contra mí. Y la segunda parte es que el que conmigo no recoge, desparrama. Y aquí vamos a ver la tercera parte. Dijimos que primero es la salvación, segundo es la búsqueda, buscarle, orar, estar orando y leyendo su palabra. Es necesario cada día apartar parecen cosas de parvulitos, parecen cosas de niños, es decir, oras un poquito, lees un poquito, pero es que no lo hay, o sea, no hay gente que hace eso. Eso tan siquiera, eso mínimo que es vital, porque es como decir, tú come un poquito de comida, bebe un poquito de agua cada día para no morirte. Pues en el espíritu, en la vida espiritual, en la vida más importante, porque si este cuerpo se muere, pero muere en Cristo, muere en el camino estrecho y angosto que lleva a la salvación, no importa porque has alcanzado la vida eterna. ¿Qué nos espera? Nos espera que si perseveramos en la fe, que si perseveramos en el camino de Dios, vamos a recibir un mundo que es eterno, que es la vida eterna. Allí no hay dolor, allí no hay envejecimiento, allí no hay lágrimas, allí no hay sufrimiento. Veremos a nuestros seres queridos, veremos a Cristo de la gloria, veremos a Dios Padre Todopoderoso, veremos las calles de oro, el mar de cristal. Allí es todo gozo y alegría. Allí todo el día se alaba al Señor, las 24 horas están santo, santo, santo al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Eso es una gloria. Aquí hay aflicción, aquí hay trabajo, aquí necesitamos esforzarnos, trabajar, pero allí no, pero necesitamos alcanzar perseverar. Por eso, número 1 es la salvación, número 2 es la búsqueda, es el camino, es el estar con Jesús. Y número 3, ya para dar el tercer punto de este mensaje, es si no recoges con Jesús, desparramas. O sea, o estás con Jesús o estás contra Jesús. Si no recoges, vas a desparramar. O sea, vamos a ver lo que es desparramar. Porque aquí habla de servirle al Señor. Jesús sale de la misma boca de Jesús que dice una regla, o sea, una advertencia, que es como una ley que dice que hay que obedecer y servirle. Eso es, una vez que tú conoces a Jesús, le buscas, luego le tienes que servir. Pero no es una obligación, es que por tu corazón, en tu corazón de agradecimiento, tú quieres que otras personas se salven, quieres que tu familia se salve, quieres que todo el mundo se salve, que no esté en una perdición. Por eso, ¿qué es desparramar? Porque aquí dice que el que no recoge, desparrama. Si tú no estás recogiendo, estás desparramando. Si tú no estás con Jesús, estás contra Jesús. Porque el Evangelio es sí o no, bien o mal, perdición o salvación, o cielo o infierno. Siempre es así, es muy sencillo. Entonces, desparramar en el diccionario dice que es malgastar. Es malgastar, es tirar, es esparcir y despilfarrar. Entonces, dijimos que primero la salvación. Segundo, buscarle a Dios con todo, leyendo su palabra, escuchando vídeos de prédicas de Dios, yendo a la iglesia, buscando hombres y mujeres de Dios que te puedan dar una palabra, que puedan edificar tu fe. Y número 3 es servirle, porque cuando uno está agradecido, cuando una persona a ti te hace un favor y te ayuda,
Estás tan agradecido que tú quieres hacerle un regalo, tú quieres ayudarle, todo lo que te pida tú lo vas a hacer, porque en agradecimiento tú a esa persona le vas a querer bendecir. Pues nosotros estamos agradecidos. Agradecidos con Dios de que nos salvó. Nosotros por nosotros mismos no podíamos salvarnos, pero Dios nos rescató de nuestra mala manera de vivir, nos rescató de una perdición, nos perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos restauró. Verdaderamente, cuando conoces a Jesús, tu vida es transformada. Yo nunca podría ser feliz como soy ahora feliz. Tengo el gozo, la salvación, la seguridad. Nunca nada, ni el dinero, ni el trabajo, ni los amigos, ni la familia, nada en este mundo te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Te libera de muchas cosas. Yo tenía ataduras, tenía adicciones y el Señor rompe las cadenas, rompe las ataduras. Cosas imposibles que para mí eran imposibles, Dios me las dio y Dios te las va a dar a ti, porque Dios te ama. Y si tú caminas, pero es necesario caminar, es necesario buscarle, es necesario caminar por ese camino. Y una vez que tenemos eso, pues servirle. ¿Cómo? Pues predicando el Evangelio, ayudando a las almas para que sean salvas. Se necesita predicar más que nunca de la salvación a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a toda persona viviente. Es necesario hablarle de la salvación en Cristo, porque puede venir otra pandemia, puede venir otro problema y muchos se morirán y no tendrán salvación. Entonces, es necesario llevar la verdad, ya sea por un canal de YouTube como estamos haciendo, por Facebook, por Instagram, por los medios de comunicación que sea, repartiendo tratados, yendo pues a los pueblos, a donde sea, a predicar el Evangelio. Se necesita orar por las almas, orar para que sean salvos, orar, porque hay veces que las personas están tan ciegas, tan sordas, que por mucho que tú les hables del Evangelio, no lo reciben, pero no lo reciben. Ahí se necesita orar, porque la oración es lo que rompe los yugos, lo que rompe las cadenas, lo que rompe los impedimentos. Y es necesario, a veces oras por una persona y recibe la salvación en el momento, pero otras veces tenemos que estar años y años orando para que esa persona, Dios la quebrante, Dios la toque y la salve y ella pueda recibir la salvación. Por eso necesitamos más que nunca estar predicando la palabra, estar orando por las personas, estar orando en lo secreto, orando por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hijos, por nuestros compañeros, matrimonio, que sea la mujer o el marido. Se necesita llevarle palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y vida, y una sola palabra ha creado el mundo entero. Por eso una sola palabra que tú le hables de la palabra de Dios a una sola persona le puede hacer mucho bien a su vida. Por eso necesitamos servir a Dios. O sea, si tú no estás sirviendo a Dios de ninguna manera, o sea, no estás orando por las almas, no estás colaborando económicamente en ninguna iglesia, apoyando a ninguna iglesia, apoyando la obra de Dios, sirviéndole a Dios de alguna manera, porque hermanos, no toda la persona tiene que ser pastores, no todas las personas tienen que ser salmistas, no todas las personas tienen que ser evangelistas. Dios ha dado dones y talentos para servir en la obra de Dios, pero es necesario recoger el fruto de Dios, recoger y servir en la obra de Dios. ¿Qué estás haciendo por la obra de Dios? ¿Estás sirviendo? ¿Estás apoyando a algún pastor, alguna pastora, alguna iglesia? ¿Estás apoyando alguna obra de Dios? ¿Estás colaborando a repartir Biblias, a repartir tratados, a diezmar, a ofrendar en algún sitio donde se predica el Evangelio? Porque las ofrendas y los diezmos se dan en donde se está predicando el Evangelio, en donde se está abriendo obra de Dios, en donde necesitan para predicar la palabra de Dios. Es necesario apoyar la obra de Dios y caminar en el camino de Dios. Hermanos, el tiempo se acaba
el tiempo, porque todo está prácticamente cumplido, quedan algunas cosas, pero necesitamos prepararnos más que nunca. Necesitamos, dice, el tiempo se está acabando, la noche está avanzada, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Necesitamos conocer a Jesús, seguir a Jesús, caminar diariamente con Él y con su Santo Espíritu, que es nuestra guía. Nuestra guía es el Espíritu Santo, porque en muchos sitios el Espíritu Santo no se predica del Espíritu Santo, se predica de Dios Padre y de Jesús, pero a veces el Espíritu Santo. Pero Jesucristo dijo que Él nos guiaría a toda la verdad, Él nos daría palabra en su momento, Él nos guardaría de todo mal, Él nos guiaría. Él es nuestra guía, el Espíritu Santo. Necesitamos conocer al Espíritu Santo y ser guiados por Él, por su santa palabra. En oración necesitamos más que nunca conocerlo a Él, porque dice que si no estás con Jesús, estás contra Jesús. No puedes estar, ¿cómo te diría yo? El Evangelio es de movimiento. No puede una persona decir, conocí a Jesús y bueno, voy a poner así y me pongo así de brazos cruzados y ya está. No, el Evangelio es un evangelio que necesitas ponerte en acción, buscar a Dios, porque los días son malos y se necesita tener aceite, tener reserva de la ayuda de Dios, de la unción del Espíritu Santo para soportar las pruebas, para soportar estos tiempos que estamos viviendo. Por eso, necesitamos orar por nuestros familiares que van rumbo al infierno, pero que nosotros oremos por ellos para que puedan alcanzar esta salvación. Nuestro país, nosotros vivimos en España, estamos retransmitiendo desde España, desde Salamanca, pero necesitamos clamar por nuestros países. Tú, si estás viéndonos desde otro país, necesitas clamar por tu país, clamar por tu ciudad, clamar por tu familia. Es necesario diariamente clamar. La oración es un músculo. Cuanto tú más oras, pues más te ejercitas. La lectura de la palabra también. Cuanto más oras, más lees, más vas a leer. Así que se necesita. Hay un galardón muy grande, muy grande. No hay dinero que pueda pagar. Muchos han muerto sin esta salvación y ahora están condenados en el infierno. Aunque hay mucha gente que no le gusta hablar del infierno, el infierno es real y existe. Como Dios existe y es real, y la salvación en Cristo Jesús es verdadera, es eterna, pero se necesita caminar en ese camino que es un camino de esfuerzo, pero es un camino de gozo, de alegría, es de plenitud, de ver milagros, de ver prodigios, porque la mano de Dios no se ha cortado. Dios sigue salvando, Dios sigue restaurando, Dios sigue haciendo un milagro. Ese milagro que tú esperas, Dios te lo dará, pero necesitas caminar, estar con Él, porque o estás con Él o estás contra Él. Yo quiero estar con Jesús, yo no quiero estar contra Jesús, yo quiero estar con Él diariamente hablarle de mis problemas, de mis situaciones, clamar por todas las cosas. A veces me piden, ora por esto, o te pido oración por eso, y hay que orar, es necesario orar por las necesidades de las personas. A veces me llama, mira, cúbreme en oración para esto. Claro que sí, y la oración tiene poder. Necesitamos orar, porque dicen, más bienaventurado es dar que recibir. Cuanto más oramos por otras personas, más bendición recibimos. Y es así porque Dios es un Dios bueno, es un Dios que bendice a sus hijos, que guarda a sus hijos en el nombre de Jesús. Por eso hay una plenitud, hay un gozo, hay una esperanza, hay una alegría en el Señor, porque la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Es una bendición tener a Cristo en tu corazón, en tu vida, conocerle. Por eso, si nosotros sembramos en el reino de Dios, vamos a recoger, porque el que conmigo no recoge, desparrama. Que seas tú que recojas con Cristo. Vamos a recoger salvación de las almas, salvación de nuestras familias, protección de nuestras familias. Vamos a recoger el fruto que da el Evangelio, en el nombre de Jesús. No seas uno o una que desparrama,
que no hace nada por el Evangelio y va a tener pérdida en su vida, sino que seas uno que siembra para el reino de Dios, apoya la obra de Dios, apoya a pastores, a hombres y mujeres que son siervos y siervas de Dios, que están dejando su tiempo, su vida al servicio de Dios, al servicio de las almas, al servicio del reino de Dios. Apóyalos en oración. A lo mejor tú dices, ya, pero yo no tengo dinero, pero tienes una boca, puedes orar, puedes dar una palabra, puedes cubrirlos en oración, puedes apoyarlos también económicamente, puedes incluso apoyarlos con tu presencia. Mira, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, pero yo estoy aquí con vosotros, yo estoy aquí para apoyar, porque se necesita muchísimo apoyar el reino de Dios. Por eso, hasta aquí la palabra de Dios. Deseo que esta palabra os haya bendecido. Como ha bendecido mi vida, se necesita más que nunca servir a Dios, servirle con todo nuestro corazón, porque un día vamos a tener que dar cuentas delante de Dios, un día vamos a estar delante de Jesús y le vamos a decir, mira, yo te he servido en la tierra, yo estuve aquí para ti. Por eso, si tú no tienes a Cristo, si tú no has conocido nunca esta salvación tan preciosa y tan eterna, te invito a que hagas esta oración. Repita ahí, cierra los ojitos. Si no puedes cerrar los ojos, ahí abiertos, pero mejores cerrados. Repita ahí conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón. Entra en mi corazón. Quiero hacerte, Señor y mi Salvador. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Aguárdame con la salvación, guárdame mi salvación con temor y temblor. Pon hambre y sed para buscarte y diligentemente cada día. Enséñame el camino por donde debo de andar y lléname del gozo de la plenitud de tu Santo Espíritu. Renuncio a toda mi vida para seguir tu camino en el nombre de Jesús. Amén. Bendición para todos nuestros hermanos que nos ven. Un abrazo fuerte. Vuestra hermana Berta, que Dios os bendiga. Saludos de mi esposo Manuel. Y a todos los hermanos que conocemos y aún los que no conocemos y nos siguen desde el canal, un beso muy grande. Dios os bendiga y hasta la próxima palabra en el nombre de Jesús. Bendiciones.